Otra de las celebraciones que se está dando en este mismo momento es el Hanukkah, que hemos hablado tanto, ¿no?, de Hanukkah, de los milagros del Señor, todas las fiestas judías, las que el Señor instituyó en Levítico 23, pero después las que se sumaron, como el Purim, en la época de la reina Esther, y como Hanukkah ya en el periodo intertestamentario. Por eso en la Biblia usted no va a encontrar cómo se instituyó la fiesta de Hanukkah, al menos en los libros canónicos, pero sí en el libro de los Macabeos usted va a encontrar allí la historia de lo que sucedió con la invasión y las hostilidades de los griegos con este rey Antíoco Epífanes. Hasta ahí todo venía de maravilla, podemos decir, o buenas relaciones con Israel, hasta que este rey que se autoproclamaba Dios, Antíoco Epífanes, él se creía Dios, y él dijo, vamos a cortar con esa adoración que este pueblo tiene con su Dios, hablando de Jehová. Y ellos invadieron militarmente. Esto fue mucho después de Alejandro Magno, ustedes ya saben la historia, ¿no? Lo hemos estudiado aquí. Y ellos usurparon el templo y lo profanaron, sacrificaron cerdos en el altar, lo cual es considerado hasta el día de hoy un animal inmundo por el pueblo de Israel, por la ley mosaica, e hicieron todo tipo de abominaciones, hasta que en un pequeño pueblo de Israel se levanta alguien y dice, no vamos a dejar de adorar a nuestro Dios, y matan a los enviados de Antíoco Epífanes y se levanta toda una revolución, pero era imposible poder ganarle a un imperio que venía arrasando con otros imperios. Un pequeño grupo de soldados, muchos de ellos de familia sacerdotal. ¿Se acuerdan de que hemos estudiado de Matatías y de sus hijos? Todos murieron luchando por la libertad de Israel y por liberar el templo. Daniel lo había profetizado, y si bien esto pasó en el tiempo intertestamentario, en el Antiguo Testamento está anunciado por Dios que el próximo imperio que vendría en contra de Israel sería el imperio helenístico, el imperio griego. Por eso el Señor, cuando se le presenta a Daniel y dice, te traigo la respuesta, pero tuve una lucha espiritual en camino con los reyes, el rey de Persia, ¿sí? Era el imperio que estaba agobiando al pueblo de Israel en ese tiempo, pero dice, ahora cuando me voy tengo que encontrarme y batallar con el de Grecia. Está anunciado, está comprobada la antigüedad del libro de Daniel, por lo cual es innegable que fue una profecía que se cumplió perfectamente. La historia así lo certifica. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, nos encontramos que es el Imperio Romano el que está oprimiendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Roma en principio fue aliado, se alió con Israel para ayudarlos a pelear contra los griegos. Hasta que un general romano se le ocurrió y dijo, ¿por qué tenemos que estar ayudando a este pueblo débil y por qué no conquistarlo? De alguna manera Roma utiliza a Israel para sacarse de encima también al imperio griego y erigirse ellos como el próximo imperio de la historia. Y ahí es donde sucede que Roma toma el poder de Israel, ya no es aliado, sino que ahora es quien lo gobierna y quien lo oprime. Y cuando entra el Nuevo Testamento y entra la era cristiana, ya Israel está bajo el imperio romano. Bien, pero encontramos en la Biblia, en Juan 10, versículos 22 y 23, no lo vamos a leer ahora, pero si usted lo quiere anotar o lo quiere marcar en la Biblia, hágalo con libertad. Usted va a encontrar allí de que Hanukkah está mencionado, está en la Biblia. Y Jesús celebró la fiesta de Hanukkah porque Jesús subió al templo en plena fiesta de Hanukkah, él estaba en el templo, dice que era la fiesta de la dedicación, ¿sí? Usted sabe que Sukkot,
Uno de los nombres que tiene la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta de la dedicación y la fiesta de las luces. ¿Sí? Entonces cualquiera podría decir, bueno, la alusión que hace Juan es al Sukkot. No, porque Sukkot era en otoño. Y hay una palabra clave, el Espíritu Santo nos deja bien en claro que Jesús subió a celebrar Hanukkah, porque dice se celebraba la fiesta de la dedicación y era invierno. Y era invierno. La fiesta de la dedicación de invierno era Hanukkah, que también se le llamó fiesta de la dedicación y fiesta de las luces. ¿Por qué? Bueno, primero Sukkot, porque Salomón dedica el templo e inaugura el templo en la fiesta de Sukkot. Pero Hanukkah, que es la fiesta que hoy está celebrando Israel, que comenzó desde la tarde del jueves 7 de diciembre y va a terminar la tarde del viernes 15. Son 8 días. 8 días de fiesta. Ellos usan una menorá especial que tiene 8 luces y una en el medio que es la que sirve para encender las demás. Cada día se va encendiendo una. ¿Sí? Es la Hanukkía. Esa menorá es especial, se llama Hanukkía. ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué se llama también como el Sukkot, dedicación y luces? Porque ellos cuando logran recuperar el templo, lo cual está profetizado también ese detalle en Daniel, con tiempo y todo, a los 3 años y medio aproximadamente de lucha de los judíos, de la rebelión contra los griegos, logran recuperar el templo. La guerra siguió mucho tiempo más y murió mucha gente, pero lograron recuperar el templo. ¿Y qué hicieron? Lo limpiaron, lo santificaron y lo dedicaron nuevamente al Señor. Había que limpiarlo y santificarlo porque había entrado allí cosas que a Dios no le agradaba. Se había profanado ese templo, entonces hubo que santificarlo y lo dedican nuevamente al Señor. ¿Sí? Entonces pasa a llamarse igual que Sukkot, fiesta de la dedicación. ¿Y por qué fiesta de las luces? Lo vamos a repasar, aunque usted ya lo sabe, pero quizá hay gente que nos está mirando y no lo sabe. Porque cuando van a encender, ¿se acuerda que las recetas del aceite y las recetas del incienso para Dios eran exclusivas del Señor? No podía ser cualquier incienso, no podía ser cualquier aceite. Y cuando van a ver el aceite para encender la menorá, la lámpara, se encuentran que es una cantidad minuta de aceite y empiezan a hablar entre los sacerdotes, los levitas, y dicen, esto va a alcanzar para un día, este aceite es para un día. Y vamos a tardar 7 días en poder fabricar y santificar y dedicar aceite nuevo para la menorá, que hasta ese momento era la de 7 luces, la de 7 lámparas. Pero ellos tomaron una determinación y dijeron, ok, con esto que tenemos vamos a encender la lámpara y que sea lo que Dios quiera, que arda mientras tenga que arder. Era para un solo día y el segundo día el aceite no se acabó, y el tercer día el aceite no se acabó, y el cuarto día el aceite no se acabó, y el octavo día, cuando estaba listo el aceite nuevo, recién menguó ese aceite. Ese aceite que era para un día duró 8, por eso es que hoy celebran Hanukkah con esa menorá especial que tiene 8 luces. La del medio no se cuenta, esa sirve para encender las luces. Por eso hoy están celebrando la dedicación y fiesta de las luces, por la multiplicación del aceite. ¿Cuántas veces Dios multiplicó el aceite? ¿Y cuándo lo hizo? Lo hizo cuando faltaba, cuando escaseaba. Dios multiplicó el aceite. Y hay algo que los judíos celebran aún más que el hecho de que el aceite se haya multiplicado, y es de que no pudieron aplastar su fe. Aún los imperios más fuertes y poderosos y los imperios más criminales y más asesinos del mundo y misericordes no pudieron apagar su fe. Dios nos ayude a nosotros a tener y aprender eso y a tener ese espíritu y ese ahínco, que nada pueda apagar nuestra fe. Nada pueda apagar nuestra fe. Con lo que tenemos servimos a Dios. Con lo que somos servimos a Dios. Amén. 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 Haga pacto con Dios. Dígale, Señor, con lo que soy, con lo que tengo, yo te serviré. Yo te serviré. No espere tener todo.
No espere que las condiciones estén todas dadas. Ejerza fe, ejerza fe. Estos son tiempos, toda la vida, toda la historia fue momento de aplicar la fe, pero estos son tiempos donde más aún tendrá que resurgir y tendrá que brillar la fe de los creyentes. Más aún tendrá que brillar la gloria de Dios sobre nuestras cabezas. Más aún. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho, bueno, esto no alcanza, no prendamos nada hasta que no esté el aceite? No, para que empiece a funcionar el culto en el templo, era imprescindible que la lámpara ardiera, no podía estar apagada la menorá, no podía estar apagada. Como nosotros no podemos apagarnos. Usted ve en Apocalipsis que la menorá es símbolo de la iglesia, eso somos nosotros, no podemos apagarnos. Ellos hubieran dicho, bueno, no empieza nada a funcionar hasta que todo esté. No, ellos tuvieron fe. Y yo sé que hay evangélicos muy puritanos que van a decir, pastor, los judíos no creen en Jesús. Ajá, ok. ¿Y eso tapa lo otro? Ore por los judíos para que conozcan a Jesús, pero aprenda de ellos las cosas que nosotros no sabemos o lo que no ponemos en práctica. Es fácil decir, no, yo descarto todo lo que ellos digan o hagan porque ellos no creen en Jesús. Pues hay muchos que ya están creyendo. Pero hablando del núcleo duro ortodoxo de Israel, no importa, hasta que crean en Jesús, usted aprenda las cosas buenas y póngalas en práctica. Pablo dijo, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, medite, ponga por obra. Amén. Ellos vieron un milagro porque ejercieron fe. Hace 2 domingos atrás, si mal no recuerdo, el Espíritu Santo nos habló de los milagros en favor de los profetas. Milagros en favor de los profetas. ¿En qué contexto? En un contexto totalmente negativo. Había decadencia espiritual en el pueblo y eso trajo decadencia social, económica, moral, de todo tipo de decadencias. Había carencias y eso le tocó a los profetas también. Usted no recibe un subsidio en su boleta de la luz o del gas que diga, por ser evangélico a usted le cobramos la mitad. No. Y por ahí si se enteran de bronca hasta más caro le pueden cobrar. No. Una vez tuve hace muchos años una discusión en redes sociales con alguien que decía, bueno, hablando de los predicadores que viajan, profetas, y ellos tienen que dar de gracia lo que recibieron de gracia y por lo tanto, le digo, mire, a uno le contesto, le digo, ese profeta de Dios, un hombre muy usado por Dios, hablando de los profetas de verdad, apunte eso, ¿no? Cuando sube un avión tiene que pagar lo mismo que paga cualquier pasajero. Tiene que hacer la misma cola que hacen todos los pasajeros y pasar sus maletas por los escáneres como cualquier pasajero. Cuando se baja en el aeropuerto donde llegó tiene que tomar un taxi y pagarlo como cualquiera. Lo que se hace es reconocer y honrar los ministerios. Que aquí lo hemos hecho. Hablábamos con el pastor, tuvimos una hermosa charla el día jueves mientras estábamos en la obra con el hermano Mauricio, recordando las fiestas que hemos celebrado, las cuales, si Dios no viene antes, van a volver. Por eso estamos confiando en poder terminar el templo para poder empezar a invertir nuevamente. Celebramos aniversarios. Algunos saben bien qué hermosas fiestas que hemos tenido aquí. Hemos tenido a José Álvarez aquí y la iglesia reventando de bote a bote. Hemos tenido a Débora Álvarez en 2 oportunidades. Hemos tenido otras bandas hermosas también de folclore y demás. Maravilloso, ¿no? Todo lo que hemos vivido y si el Señor no viene antes, repito, vamos a repetirlo, si viene antes, la fiesta va a ser más grande y allá arriba, ¿no? Pero recordábamos esto, que a los siervos de Dios que venían los honrábamos. Nunca ninguno nos dijo, yo cobro tanto por ir. Si alguno decía eso, no venía. Acá no iba a venir. Pero sí uno tiene que reconocer y honrar. Y le pagábamos hoteles y
y le pagábamos la comida, a veces comían con nosotros, a veces íbamos a algún restaurante, a veces compartíamos algo aquí también con los hermanos, pero en la medida de lo que Dios nos proveía, nosotros honrábamos. Amén. Hemos pasado todo tipo de crisis, estábamos terminando este templo cuando se sale de la convertibilidad, que ya era insostenible, ya no tenía fundamento y no tenía un respaldo económico, y el dólar de estar a 1 peso se fue a 4, y uno dice, bueno, 3 pesos, sí, hoy 3 pesos no es nada, hoy, pero eran 3 dólares, ¿sí? Donde un obrero de fábrica ganaba en promedio 450 pesos y 450 dólares mensuales. Y el problema es que vamos a hablar de porcentajes, un 300% arriba de lo que costaba, y todo se disparó. Usted sabe, cuando el dólar aquí aumenta un 100%, las cosas aumentan un 300, un 400. Las cosas se dispararon por 5, por 6, y todavía, los que tienen memorias van a recordar esto, yo lo viví, lo padecí también. Los sueldos no se habían movido, estaban congelados hacía 13, 14 años y siguieron congelados, pero las cosas se quintuplicaron en precio. Con lo que antes comprábamos todas las chapas del templo, nos alcanzaba para una, con suerte. Pero ejercimos fe, ejercimos fe. Ejercimos fe y el Espíritu Santo habla conforme a los tiempos que se viven. El Espíritu Santo va a traer una palabra actual y fresca para que nos prendamos de ella y podamos ver y experimentar y palpar. Hermanos queridos, la fe no es premio consuelo de los que no tienen nada de dónde agarrarse. La fe es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios se cumple. Gloria a Dios. Hubo desafíos de fe. Sí, nos pegó la crisis, pero Dios soltó provisión. Dios empezó a hacer milagros. Dios empezó a sostener a su pueblo como nunca antes. Y siempre nos sostuvo. Pero en esos momentos donde más se evidencia la mano de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo anunció hoy el nuevo presidente. No fue para nada demagogo. Se vienen tiempos más duros todavía. Y repitió muchas veces una frase que fue: la única alternativa que hay es el ajuste y no hay otra. Claro, no se puede seguir imprimiendo billetes como si fueran fotocopias. Cualquiera de ustedes me lo puede decir, va al cajero y sacaba billetes nuevos con números consecutivos de serie. Eso no es normal. No se puede hacer así. Eso genera inflación y demás. Pero dijo muchas veces esto: el único camino que queda es el ajuste. Así que apretarse el cinturón. Pero yo tengo una palabra de Dios, y es que la única esperanza que nosotros, Dios nos habla al pueblo, a su pueblo, a usted, a mí, la única esperanza que tenemos y la única alternativa, y no hay otra, es prenderse de Dios. Eso se lo puedo asegurar. La única que nos queda es prendernos, agarrarnos, asirnos, tomarnos de Dios. Tomarnos de Dios. Si usted estaba agarrado de Dios, apriete más fuerte su mano. ¿Qué es agarrarnos de Dios? ¿Qué es asirnos de Dios? No es solo pedirle más, que seguramente le vamos a pedir más. Pero no es solo eso, es todo lo que es la fidelidad, mi fidelidad, tu fidelidad con Dios. Cumple con los preceptos bíblicos, asegúrate en Dios. Si te congregabas a medias, congrégate más. Si un día se te hace difícil ponerle el asta al vehículo, a ver, Dios está mirando qué eres capaz de hacer para llegar a la casa del Señor. Pero no solo Dios, el diablo está mirando también. ¿Qué eres capaz de hacer por aquel Dios que tú proclamas con tu boca? El mundo espiritual es testigo y está expectante de qué es lo que vamos a hacer los cristianos. Si lo que proclamamos y hablamos lo vamos a poner en práctica. Si vamos a ser aguerridos o si nos vamos a soltar. Ore más. Lea la palabra. Fortalézcase en la fe. Si usted no lee la Biblia, su fe se va a debilitar y usted va a empezar a escuchar otras voces. Y después vienen los problemas. ¿Es que los evangélicos tenemos asegurado un buen pasar? No y no. No es los evangélicos.
ni los católicos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová. No, Señor. Es aquel hombre y aquella mujer que realmente esté asido de la palabra del Señor y la ponga por obra y la viva y la experimente. Los problemas están, los problemas llegan, los problemas vienen, pero en el nombre de Jesús, en nuestra casa, en nuestra economía, en nuestra salud, así como vienen, se van. Se van. No es que no vamos a tener problemas, vamos a tener victoria. Amén. Créale al Señor. Créale al Señor. Es la única alternativa, agarrarnos bien de Dios. Lo único firme, el único asidero firme. Todos los demás se mueven, se derrumban, se caen. Podemos tener buenos seguros, podemos tener buenas obras sociales, podemos tener de todo. Todo, cuando un país se derrumba todo. Todo deja de ser, o mejor dicho, nada es seguro, nada es estable. Todo se recorta. El único que no recorta su bendición es Dios. ¿A quién le vamos a creer y de quién nos vamos a agarrar? ¿Dónde está tu confianza? Y mi confianza está puesta en Dios. Él dijo, aquel hombre que escucha mis palabras y las hace, las pone por obra, le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. No dijo el Señor, no le llegaron los ríos, no le llegaron los vientos, no le llegaron las tempestades, las inundaciones, le llegaron igual que a los otros. Igual. El ejemplo fue el mismo. Pero terminado y pasada la tormenta y las inundaciones, la casa estuvo firme y no cayó. Pero el que edificó sobre la arena, el que no hizo la voluntad de Dios, después que pasó toda la tempestad, quedaron las ruinas. El Señor quiere sostenernos. La única roca firme es Él. Y es su palabra. Y Él es la palabra. Según el Espíritu Santo nos habla en Juan capítulo 1. Él es el verbo. Él es la palabra. Por eso la palabra es viva. No es solo una expresión de Dios, la palabra es Dios. Y tiene poder, y es autónoma, porque Dios tiene poder y es autónomo. La palabra se explica a sí mismo, por eso cuando estudiamos y profundizamos en la palabra de Dios, reducimos cada vez más el margen de que nos engañen, de que alguien nos mienta, de que alguna falsa doctrina o muy sutil pueda engañarnos. Algo te va a avisar. El Espíritu Santo te va a avisar, porque esta es la espada del Espíritu. Yo escucho por ahí, y en parte es verdad, y lo celebro, la gracia del Señor. Muchos ponen el ejemplo del ladrón de la cruz. Escuchaba una prédica de un siervo de Dios que no es de aquí de Argentina, y decía, bueno, un ángel, haciendo una representación, ¿no? Un ángel recibe al ladrón de la cruz y le dice, ¿tú quién eres y de dónde vienes? Y yo vengo de Jerusalén. Fui uno de los condenados por delitos. ¿Y quién te autorizó a estar aquí? ¿Y conoces la doctrina de la justificación? No. ¿Te bautizaste? No. ¿Te congregaste? ¿Fuiste? No. Y ese ángel llama a su ángel supervisor y le dice, mire este caso. No conoce nada de esto, no tiene doctrina, no se bautizó, no se congregó. Pero está acá. ¿Y quién le dijo a usted que puede estar acá? El hombre de la cruz del medio me dijo que podía venir. Y eso es glorioso, porque funciona así. Pero lo que tenemos que hacer, a mí me gusta mostrar siempre el panorama completo, porque muchas veces los cristianos tomamos algo eventual y lo aplicamos a todo, y no es así. Ese fue el caso de alguien que se le estaba yendo la vida y no tuvo más opción, pero en el último minuto aceptó el único medio de salvación, que era Cristo. Creyó que ese hombre que estaba ahí en el medio crucificado lo podía salvar, y eso fue más que suficiente. Pero si tenemos vida y seguimos transitando la vida en la tierra, tenemos que empezar a dar pasos de fe y de obediencia. Tenemos que aprender lo que es la doctrina de la justificación, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que congregarnos, tenemos que bautizarnos. Entonces, hay que ser sabios. Ese fue un caso. Usted va a orar de repente por alguien que está mal herido y se está muriendo, y usted lo entrega al Señor, y si él acepta a Cristo, esa persona acepta a Cristo, se va. En ese instante le basta un segundo para que le diga sí a Jesús, esa persona se va al cielo. Pero si esa persona se sana
y se levanta, tendrá que empezar a caminar con Jesús. Tendrá que dar muestras de que tiene una fe viva. La fe sin obras es muerta. Es muerta. Otros dicen, bueno, Jesús Él va a sanar absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fue a tal lugar y los sanó a todos. Estamos otra vez aplicando un caso y lo estamos generalizando. Cuando usted sigue leyendo la Biblia, usted se encuentra que en Nazaret, por falta de fe, solo sanó a unos pocos. Pero si usted sigue leyendo la palabra y lo ve a Jesús ir al estanque de Betesda, y estaba lleno de enfermos y Él sanó a uno. Y ahí no dice si había o no había fe. Sanó a uno. Porque Él es soberano. Tenemos que aprender que Él es soberano. Quiero otro ejemplo más, el apóstol Pablo. Un hombre de Dios, no me diga que Pablo no tenía fe. Y le pidió 3 veces al Señor que lo sanara del problema que él tenía, que era la vista. Y las 3 veces el Señor le contestó que no. Bástate mi gracia, le dijo. ¿Por qué? No lo sé. Es un hecho. Pero hablábamos con los hermanos el día jueves y decíamos, ¿tenemos que dejar de predicar de que Dios es un Dios de milagros porque no todos se van a sanar? No. Porque si hay 30 personas y 15 el Señor va a sanar y yo no predico, esos 15 se quedan sin el milagro. Como dice el pastor Carlos, es el Señor el que lo hace, no soy yo, no es Él, no somos nosotros, es el Señor. Usted ore por alguien que está enfermo, ore con fe y confianza. El Señor es el que se encarga. Y si no lo hace, el Señor es problema de Dios. Pero ¿y si lo va a hacer y usted no tiene fe y no se anima? ¿Y si lo va a hacer? Jesús murió por todo el mundo y sabía que era un pequeño grupo el que realmente iba a caminar con Él, le iba a aceptar. Pero igual murió por todo el mundo. La oportunidad está para todos. La bendición está para todos. Vamos a tomarla, vamos a dejarla, lo vamos a tener en suspenso, lo voy a analizar o creo la palabra y la empiezo a vivir, la empiezo a aplicar. Mire, el consejo es aplique la palabra cuanto antes. No perdamos tiempo. El Señor habló y Él cumplirá. El Señor nos habló, por algo el Espíritu Santo nos viene hablando de que en estos tiempos Dios va a mostrar más aún su gloria. Nos habló en la palabra, cuando fuimos al Congreso fue una de las palabras proféticas que recibimos con mi esposa. Vieron milagros, pero viene una temporada que van a haber más milagros. Por eso yo les comentaba, cuando viene una palabra profética sobre los siervos de Dios, eso es para todos. Eso es para la iglesia. Por eso dice que el Señor va a satisfacer el alma del sacerdote y que va a colmar de bienes a su pueblo. En Dios no hay egoísmos, en Dios no hay escasez, en Dios no hay acepción de personas. Todo aquel que le cree, todo aquel que se aferra a su palabra va a ver su gloria. ¿Y sabe qué? Están empezando a suceder milagros. No es que no hayan pasado, repito, Dios ha hecho milagros y aquí hay gente que está porque Dios ha hecho un milagro. Pero el Señor empezó a soltar una unción de milagros, así que agarre, crea, préndase. Tenemos milagros de sanidad, milagros físicos, tenemos milagros económicos. Ya Dios lo está haciendo, ya Dios lo está haciendo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a reír con los que ríen? Gócese con sus hermanos que han recibido bendiciones, porque anda dando vuelta y usted es parte de la familia. Y cuando alguien de mi familia es bendecido, yo soy bendecido también. Está para usted, está para mí, está para nosotros. Mire lo que dice Isaías 55, que es un capítulo maravilloso, hermoso, como toda la Biblia, ¿no? Pero hay algunos capítulos y algunos pasajes que como que brillan más, pareciera, o en ciertos momentos. Es un capítulo hermoso, pero solo vamos a leer 2 versículos. Después en su casa le recomiendo, léalo completo, porque el Señor le va a hablar y lo va a seguir bendiciendo y alimentando. Isaías 55, primero, una cosa, es un dato de color, usted va a encontrar un principio científico aquí. Isaías, que escribió,
si mal no recuerdo, entre 600 y 700 años antes de Cristo. Isaías está dando una explicación espiritual, pero usando un ejemplo de un principio científico que recién se termina más o menos de comprobar en el siglo XVII después de Cristo. Después de Cristo, por dos físicos franceses. Y hablo del ciclo hidrológico, el ciclo del agua. Un principio biogeoquímico. Me lo tuve que aprender de memoria para no tropezarme con la palabra. Biogeoquímico. ¿Quién lo sabía en ese tiempo? Dios lo sabía porque Él lo inventó. Él lo inventó. ¿Qué le van a hablar a Dios de ciencia? Científico más grande de todos los tiempos y de todo el universo. Isaías 55, versículo 10, dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, precipitación, y no vuelven allá, eso es irrigación, el agua que penetra la tierra, el agua que corre por los torrentes de los ríos, el agua que va a las lagunas. Pero dice, y no vuelven allá sin regar antes la tierra. Cuando habla de volver allá, habla de la evaporación del agua. Aquí el Espíritu Santo nos está dando un mensaje importante, pero entre medio nos enseña un principio científico que, le repito, se termina más o menos de comprobar en el siglo XVII después de Cristo. El ciclo del agua. Precipitación, el agua hace su trabajo, es lo que el Señor está diciendo aquí. Y luego, por efecto del sol, del calor, de las temperaturas elevadas, empieza a evaporar, cambia su estado a gaseoso, se evapora, se eleva, se condensa. Viene la condensación y de esa condensación puede caer en estado sólido, en estado líquido, pueden caer la nieve, el granizo o puede caer agua y vuelve a ser lo mismo. El ciclo del agua está aquí revelado, 600 años antes de Cristo. ¿Quieren seguir creyendo que esto no es palabra de Dios? Bueno, no lo hablo a ustedes, que ustedes saben bien, ¿no? Pero le puede servir a alguien que esté mirando o que esté escuchando por radio para afirmar su fe en Dios. Los evangélicos no somos unos ignorantes que creemos en un libro que nos da un poco de consuelo en medio de tanta vicisitud y tantas luchas. El evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Amén. Y dice que no vuelve sin regar la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Aquí hay un principio en la economía del creyente. Nosotros sembramos en la obra del Señor, pero todo lo que podamos sembrar jamás nos va a fundir. Porque Dios se compromete a proveerte para que siembres, pero también dice, me ocupo de tu necesidad. Doy semilla al que siembra, pero doy pan al que come. Por eso el pueblo de Israel hacía sacrificios cuantiosos, eran millonarios. Si usted se pone a sacar cuenta, los animalitos que ellos sacrificaban, que era hasta que viniera Cristo, porque eran figura del sacrificio de Cristo. Ahora ya no es más así, pero eran millones y millones si tuviéramos que hoy pasarlo a pesos argentinos. ¿Cuántas cabezas de ganado? Y no se fundían. No se fundían. No se fundieron en el desierto. No se fundieron en su tierra, en la tierra prometida. Era una tierra que fluía leche y miel. Palabra que le diría casi literalmente se cumple, porque Israel en proporción es uno de los más grandes productores de leche del mundo, en un paisito chiquitito que es un poquito más que la cuarta parte de la provincia de San Luis. 21.000 kilómetros cuadrados tiene hoy el territorio israelí. Israelí, dejo bien claro, no Palestina, israelí. Jesús nació en Belén de Judea, no de Palestina. Ese fue un invento de Adriano, ya lo sabemos, ¿no? No hay forma de que nos podamos quedar en la ruina dándole a Dios, no existe eso. Cuanto más le das, prepara tu regazo para recibir. Él da semilla al que siembra
pan al que come. Yo les contaba hace unos instantes, cuando techamos este templo y empezamos a hacer compromisos, y a veces entre dos hermanos se ponían de acuerdo y decían, bueno, entre los dos compramos una chapa. Y una hermana se comprometió y dijo, no tengo un centavo, pero en fe yo me comprometo a comprar una chapa. Fue a visitar a su familia, a su padre que ni la hora le daba, y le dice, hija, tengo algo para vos, y le da la suma de dinero que costaba la chapa. 50, que era una fortuna, $50, 50.000 pesos. Chapas cortas, 50.000 pesos de ahora, por hoy. Aproveche la oferta, mañana no sabemos. Bueno, y vino sorprendida la hermana y dijo, yo me comprometí en fe y no tenía un centavo, y vino dinero de donde yo no lo esperaba. Ella entendió que esa era la semilla. El problema es cuando los creyentes nos comemos la semilla, no va a haber cosecha. Es un principio básico. Pero cuando nosotros le damos al Señor lo que Él nos proveyó como semilla, Él dice, yo voy a dar, te voy a proveer todo lo que tú comes, todo lo que tú necesitas. Él da semilla al que siembra y da pan al que come. Dios nunca te deja pobre. Jamás. Y así como eso, muchos milagros. Hoy en estos días Dios está haciendo ese tipo de milagros. Hemos orado por provisión inusual, que vengan de lugares que nadie espera, y recibimos mensajes con esos milagros. Efectivamente Dios los está haciendo. Yo les comparto la palabra, nosotros compartimos la palabra, pero cada uno de ustedes cuando la toma, la cree, la pone en práctica, la vive. No hay argumento contra las obras de Dios. Ningún científico puede venir a querer desarmar y presentar argumentos para decir que esto es mentira cuando el Señor ha hecho las cosas, son innegables. Dios ha hecho milagros creativos en cuerpos. Científicamente imposible, pues Dios ha certificado que es posible. Ha certificado que es posible. Y certificado por la ciencia para que no quede en duda. No, son los evangélicos que se lo inventaron. No, hay estudios. Dios puede y Dios lo hace. Dios puede y Dios lo hace. God is able, como dice Ron Kenoly. Dios puede. Puede con lo que nosotros no, pero también puede con lo que la ciencia no puede. Puede con lo que la medicina no puede. Puede con lo que el gobierno no puede. Él puede. Él es dueño del oro y de la plata. Él es dueño de todo. Gloria a Dios. Yo recuerdo hace algunos años atrás, aunque Dios sigue haciendo ahora milagros, pero algunos años atrás pusimos en venta un vehículo que nosotros teníamos y la idea, y era el milagro, ¿no?, que se vendiera de contado. Y Dios usa lo que Él quiere y a quien Él quiere. Por ahí a alguien le va a pasar que va a escuchar a alguien que no es cristiano, pero que le va a tirar un principio que usted se va a dar cuenta que es bíblico. Si es algo antibíblico, rechácelo. Pero de repente Dios puede usar una piedra que le hable. Usted va a decir, este lo sabe y está en la Biblia. Y yo no me daba cuenta, o lo había olvidado, o no lo ponía por obra. Dios usa a una persona muy famosa llamada Robert Kiyosaki. Nunca vimos un video de él, aleatoriamente, pum, vamos a escuchar qué dice el coreano este. Creo que es coreano, ¿no? Sí, o japonés. Ah, hawaiano, es verdad. Bien, de por ahí era. Y él dice una cosa, una de las cosas muy importantes, él y un grupo de millonarios que reconocen que todo es de Dios y que hablan de la Biblia y dicen, la Biblia habla mucho de dinero y todo lo que dice da resultado. Y hay cristianos a veces que están ahí, tienen la Biblia, duermen con la Biblia, con el Salmo 91 en la mesa de luz, pero no se fijan qué es lo que dice. Está ahí como velador. Hay que vivirla. Y dice, miren, usted tiene un negocio, algo que hacer. Usted dice, no hay dinero. No, señor, el dinero está. Usted no sabe dónde está. El dinero está. Alguien lo tiene.
Eso nos pegó. No está en la Biblia, pero algún libro más apócrifo podríamos poner. No, es broma, por la duda, claro. Pero era un principio real, porque la palabra del Señor habla de que Él es el dueño del oro y de la plata. La palabra del Señor, cuando uno va a la Biblia, dice, Dios le da la tarea al impío de juntar y amontonar para luego dárselo al hombre que agrada a Dios. Agarre esos principios. Y si alguien ahora está amontonando a algún impío y el Señor dice, juntá que yo se lo voy a dar a mi hijo, ¿y es para usted? No, a mí no me va a tocar. Bueno, ahí se va a quedar. Que no le pase lo del príncipe ese que dice, aún si Dios abriera, dice irónicamente al profeta Eliseo, dice, si Dios abriera ventanas en los cielos, esto podría suceder. Y Eliseo le tiró una sentencia tremenda, le dijo, lo verás pero no comerás de ello. Eso es gravísimo. Y le pasó, lo vio con sus ojos, pero el pueblo lo atropelló a la salida de la ciudad y lo aplastó y no comió de la bendición. Dios nos libre de la incredulidad. Yo no lo quiero ver, lo quiero vivir. Y lo quiero ver en ustedes también. Eso fue un día lunes por la noche y un martes, teníamos culto los martes y jueves, nos íbamos con mi esposa, no me acuerdo la mañana, cerca del mediodía, no recuerdo bien la hora, nos íbamos y el Espíritu Santo me habla porque fue algo muy claro que yo sentí. Hoy se vende la camioneta. Nadie se había comunicado, no teníamos novedades, le habíamos encargado a nuestro hermano Georgie si él conocía a alguien. Y estamos yendo al centro y me llama por teléfono, nos llama por teléfono. ¿Puede ir hoy un hombre que está interesado? Sí, ¿cómo no? En resumidas cuentas, vino a la tarde, salimos, dimos una vuelta, el hombre dijo, no se diga más, voy a buscar la plata, vino, pum, puso la plata y se la llevó. Y a tiempo, porque vinimos al culto, fue antes del culto, un rato antes, llegamos al culto, vinimos a adorar al Señor. Así. Dios lo hace. Cuando es de Dios, Dios lo hace. Hay que ejercer fe. No estoy mintiendo y lo saben bien acá. Mi hermano es amigo del hombre que me compró la camioneta, que hasta el día de hoy la tiene, que nos compró, ¿no? Y ahora hace poco Dios hizo un milagro muy similar. Y mejor todavía. Y el diablo se enojó y quiso meter palos en la rueda, pero el Señor le dijo, sacá eso de ahí, que mis hijos van a avanzar igual. Algunos lo saben. La camioneta que teníamos la pusimos en venta, yo la puse en Mercado Libre y a los 2 días nos llaman por teléfono de Buenos Aires. Y después hubo otros llamados, pero en pocos días se concretó esa venta del primero que llamó. Acá fuimos a agencias, nos dijeron, no hay mercado acá para ese tipo de vehículos, pim, pam, pum. Bueno, Dios es el dueño del oro y de la plata. Y viajamos a Buenos Aires a venderla. Y allá nos esperaba, ya teníamos 9 de la mañana, los esperaba el comprador. Y ese hombre a las 10 de la mañana tenía que ir ya al registro a meter los trámites, ya quería hacer la transferencia rápido. Así que teníamos que llegar sí o sí a tiempo. Y 3 cuadras antes, en Palermo, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, nos chocan. 3 cuadras antes. Y nada, eso, yo paro, pongo baliza, me bajo con mis papeles y viene una mujer que era un demonio en un cuerpo de una mujer. O varios. Si yo hago una recopilación de todas las veces que me han insultado en mi vida, no le empata. Y el Señor dándome la paz. Calmate, calmate, calmate. Y por adentro orando, clamando al Señor porque es una batalla espiritual. Y gente por allá mirando. Y un escándalo tremendo. Y siento que ella nos chocó a nosotros, ¿no? Pero bueno, en fin. Orando al Señor le dije, mirá, digo, yo voy a entregar este vehículo, lo tengo vendido, así que si alguien pierde más acá soy yo, le dije. Terminó todo, las fotos, los papeles y demás, llegamos al lugar, un edificio, un salón de fiestas VIP ahí en Palermo, un hombre de mucho dinero, un judío. Que mi esposa desde los primeros momentos dijo, este hombre es judío.
Y yo más o menos me enteré cuando hice el formulario Z que saltó el apellido, era un apellido judío. Pero cuando llegamos a ese lugar nos encontramos con un gringo alto, una cara de ángel, el tipo, la kipa, judío. Hola, ¿cómo están? Pasen por acá. Nos hizo pasar a la oficina. Ahí tienen la máquina de café, ¿quieren tomar café? Teníamos un nudo, ni agua podíamos tomar. Era un clamor. ¿Tenés la carpeta con los papeles? Sí, yo le hice todos los formularios. Todo. Pero mira, tengo que serte sincero, me pasó esto. Ah, no importa. No, quiero que la veas, le digo. No era grave, pero obviamente no era lo que él había visto. Bueno, ok, vamos a verla. Quedaron las mujeres en la oficina, porque estaba Susi, la pastora Susi, con la hermana Mari, que viajaba a Buenos Aires también y nos acompañó. Quedaron orando y clamando, y bajamos a la cochera. Le digo, mirá, acá me tocaron. Pero no es nada, me dice, cosas que pasan. Vení, vamos a hacer los papeles, me dice. Subimos de nuevo y estaban ellas como, ¿qué pasó? Le hago así, tranquilas. No pasa nada. Yo le había puesto unos trapos para no ensuciarle las alfombras. Me dice, quédate tranquilo, ahora sube mi esposa con los nenes, dice, y se va a llenar todo de miga, de grasa, de caramelo. Dice, quédate tranquilo. Bueno, cosas que Dios hace, el tipo sacó así, tum, tomá, pum. Y ya teníamos algo para comprar. Dios había preparado algo. También el Señor estuvo ahí. Claro, en el momento uno dice, chau, perdí. ¿A qué viene todo esto, hermano? No espere que el diablo esté contento mirando cómo Dios lo bendice. Prepárese. Habíamos orado, habíamos clamado al Señor. Nunca movemos un pie en nuestra confianza, siempre humillándonos delante del Señor, siempre buscando la voluntad de Dios, pidiendo la oración también a los siervos de Dios, pidiendo la oración a algunos hermanos, acompáñenos en oración. Uno tiene que cubrirse con el Señor porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y llega el momento y parece que Dios, al ángel que mandó, era un distraído. Pero resulta que no. Y reflexionando con mi esposa le digo, Susi, ¿vos te crees que el diablo quería rasparnos una puerta? ¿Sabes lo que el diablo quería hacernos? Era destruirnos a nosotros. Destruirnos a nosotros. El propósito del diablo es robar, matar y destruir. Pero ahí estuvo la mano de Dios, indudablemente la mano del Señor estuvo. Y la mano del Señor obrando en este hombre, lo bendijimos a este hombre. Un hombre realmente un instrumento en las manos del Señor. Dijimos que esto sea una bendición para vos, esta camioneta está bendecida. Le dijimos que éramos siervos de Dios, hablamos de la fe, tuvimos una hermosa charla en su oficina. Dios estuvo. Apenas llegamos a la ciudad, llegamos justo a hora pico, no teníamos otra alternativa. Y ya 3 veces se nos tiraron encima en la autopista. Y tuve que frenar para que me invadieron el carril y estuvimos así de que nos chocaran. Mi esposa decía, vamos a orar, vamos a clamar porque el diablo está enojado. Nunca nos pasó algo así. Hemos ido en hora pico, que es un desastre el tránsito, pero hay códigos dentro de todo en Buenos Aires. El diablo. Nunca te confíes en decir, no, esto es tranquilo, o aquello, o lo otro. El diablo está en las grandes ciudades, el diablo está en los pequeños pueblos, pero Dios está en todo lugar. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te cuiden, que te guarden. Gloria al Señor. Y no solo la bendición y la provisión de Dios, sino la oportunidad de hablar, de predicar, de hablar de Cristo. Este era un judío bastante abierto, nos escuchaba, nos preguntaba por la iglesia. Bajó y nos mostró los salones de fiesta por si quieren hacer, dice, algún evento con la iglesia. ¿Y cuánto cuesta esto? Nosotros miramos el salón. Y bueno, depende, dice, en la semana es más barato. En ese momento, de hace ya un par de meses, dice 300.000 pesos, los fines de semana 1,5 millones por ahí. Ah, bueno, vamos a venir con un grupo de hermanos acá. Y después cuando hicimos el otro negocio, también unos chicos jovencitos, en un country de Pilar, gente de dinero, pero chicos muy, muy humildes.
y le dijimos que mi esposa le contó que éramos pastores. Uno de los chicos dice, qué bueno, dice, hace poco le vendimos un auto a un pastor y nos dio un folleto, dice, con una lección de vida, dice, yo lo tengo ahí guardado, decía uno de los chicos. Bueno, ahí la oportunidad de hablar del Señor también, porque el rico, el pobre, todos necesitan de Dios. Todos necesitan de Dios. Todo el mundo. Y la iglesia tiene algo que el mundo no tiene. El mundo puede hacer beneficencia, el mundo puede ayudar al pobre, el mundo puede gestionar comedores infantiles y demás, y está muy bueno que eso sea y suceda así, pero no tiene lo que la iglesia tiene. Pedro le dice a aquel que estaba tirado allí y que era un mendigo porque estaba imposibilitado, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hay un poder que usted y yo tenemos, hay una autoridad que Dios nos ha dado, que el mundo no la tiene, que no se paga con dinero. La gloria del Señor tiene que brillar en nuestras vidas. Nos vamos a encontrar más que nunca con gente llorando sus situaciones, sus problemas. Dele una palabra de fe. Aunque usted esté atravesando una lucha, un problema también. Y generalmente a Dios le gusta, y no es porque sea verdugo, pero a Dios le gusta que cuando usted está pasando una prueba, el Señor le pone uno que está peor que usted para que usted le dé ánimo. Y ahí es donde usted no se va a poner una máscara y una careta. Usted va a recibir la fuerza del Espíritu Santo para hacer luz. El Señor dijo acá, así como yo mando el agua y el agua hace su trabajo y da semilla al que siembra y pan al que come, versículo 11 dice, así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Si Dios habla, Dios hace. Si Dios promete, Dios cumple. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él no falla. Envió su palabra, dicen los salmos, envió su palabra y los sanó. Hablando del pueblo de Israel, pasaron penurias, pasaron opresión en Egipto, pero el Señor los sacó. Y no solo los sacó, les dio salud. Y no solo les dio salud, les dio lo que necesitaban para el desierto. Esta vida, esta tierra y este país es un desierto casi constante, pero en el desierto habrá provisión de Dios. En el desierto habrá provisión de Dios. Claro que usted y yo tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Dios me va a bendecir, ¡pum!, manteca al techo. No, sea sabio, cuide, vigile su economía. Eso no es falta de fe. Yo recuerdo que hace unos tiempos atrás, el ahorrar era tomado por muchos cristianos como falta de fe. Si no tiene fe en la provisión de mañana. Y tomaban como ejemplo, y acá tengo otro ejemplo más, lo del maná. El maná no había que juntar para el otro día, porque al otro día Dios iba a proveer. Y aplican un principio que no es aplicable en este aspecto. ¿Por qué? ¿Porque yo opino así? No, porque la palabra de Dios habla del ahorro. Entonces me doy cuenta de que no es aplicable a todo. Yo, si no tengo nada hoy, yo confío en Dios para mañana. Claro que sí. Y aún si tuviera, yo sé que esa provisión es de Dios. Pero si usted tiene y puede ahorrar, ahorre. No le recomiendo en pesos, en cualquier otra cosa. No, pastor, pero eso es para los que le sobran. Está al horno si usted piensa así. El ahorro no es para los que le sobran. Sí, vigile sus gastos, por supuesto, establezca prioridades y demás. Esa es la parte nuestra, lo que nos corresponde a nosotros hacer. Pero uno puede decir, bueno, hasta acá llega mi capacidad de manejar la economía y aún así me sobra, como dicen algunos, me sobra mucho mes al final del sueldo, ¿no? Eso se encarga Dios. Hagamos lo que tenemos que hacer, seamos fieles con Dios, administremos bien, pero creamos a su palabra porque Él va a hacer lo imposible. Lo que nosotros no podemos, Él lo va a hacer. Él envió su palabra y no vuelve vacía. Él dijo que iba a hacer milagros en favor de sus hijos en estos tiempos y Dios ya los está haciendo, pero Él los va a seguir haciendo. Ponga su mirada en Él. Como dice la palabra, así como los siervos están mirando la mano de su amo,
esperando recibir. Así miramos nosotros al Señor. ¿A dónde está puesta mi mirada? ¿A dónde está puesta tu mirada? Este versículo es tan hermoso, este salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios es fiel. Dios es fiel. Hay tantos testimonios maravillosos, testimonios que hemos escuchado allí en Mendoza, y me gusta compartirlos porque los testimonios son la concreción de la palabra, de las promesas. Y los testimonios fortalecen la fe del pueblo, fortalecen la fe del que lo está también compartiendo. El miércoles vamos a juntarnos a las 20 horas. Habrá una palabra para compartir, pero yo voy a pedir unos 3 o 4 testimonios y voy a llamar porque quiero que la iglesia se entere de lo que Dios está haciendo. Pero eso el miércoles a las 20 horas. Uno de los testimonios que escuchábamos respecto a la protección y la cobertura de Dios, allí en Mendoza, una sierva de Dios, Jael Ojuel, hija de un pastor también conocido. Esta pastora estudió medicina, todo lo que tiene que ver con ginecología y con fertilidad. Y recibe mucha gente en su consultorio, mucha gente ha recibido milagros y demás. Pero ella se involucró en la lucha contra el aborto, y ella participaba de las marchas de pañuelos celestes, los Provida, y empezó a recibir amenazas. Porque más allá de que se disfracen de gente buena que busca derechos, hay demonios detrás de esto. El espíritu de Jezabel está detrás de esto. Y son mafias que comen o Dios quiera que sea hasta hoy, comían de la mesa del rey. Que se termine eso, porque eso es una iniquidad. Y la empezaron a llamar por teléfono y a amenazarla. Y no era un juego, ni era un loco que quería meter miedo, porque le empezaban a decir: sé a qué hora salís, a qué hora entrás, dónde van tus hijos, a qué colegio van, a qué hora, dónde trabajás. La estaban siguiendo y la estaban persiguiendo y la amenazaban con datos certeros. Y le decían: cortala con esto porque te vamos a matar. Cortala con esto. Y fue tanta la amenaza que ella vive en la capital federal y el padre vive en Florencio Varela, ahí está la iglesia, y le dice: hija, venite para acá y quédate unos días acá, por lo menos hasta que se enfríe todo, porque corre riesgo tu vida, es una realidad. Ella va y no recuerdo bien si con todo estuvo un par de días, pero estaban orando juntos la familia y vino el Espíritu Santo y le habló bien firme. Ella escuchó la voz del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ella en un momento termina la oración y le dice: papá, yo me vuelvo. Hija, dice, pero no querés quedarte. No, Dios me va a guardar, yo me vuelvo. Y ella vuelve a su departamento en la capital y llega y demás, y suena el teléfono. Otra vez, un número desconocido, y ya estaba acostumbrada. Agarro el teléfono y le dicen: mirá. Le dicen: vos recién llegaste. Dice: yo te voy a decir algo. No toda la vida vas a tener esos 2 matones que te están cuidando. Esos 2 hombres que están custodiándote no los vas a tener toda la vida. Así que cuídate. Y ella dice: ¿qué 2 matones si no tengo nadie? El Señor les hizo ver la guardia de ángeles. Muchas veces el Señor ha hecho esto. Le hizo ver a sus enemigos que había 2 personas cuidándola. Eran los ángeles del Señor. El Señor le estaba afirmando lo que su palabra dice. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Él no falla. Él no falla. Le invito a estar de pie y vamos a orar y vamos a hablar con el Señor y a decirle: gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás. Gracias por este tiempo de oportunidades de gloria, Señor. Cuanto más difíciles están, hable con el Señor. Renuévese en la fe en esta noche. Renuévese en la fe. Renuévese en la confianza. Préndase de la palabra del Señor. Aférrese al Señor en sus demandas y en sus promesas.
y empiece a vivir o siga viviendo las maravillas del Señor y aún cosas nuevas, nunca el Señor va a perder la capacidad de sorprendernos. Por más que pasen décadas que caminamos con Él y hemos visto tantas veces su mano, pero Él tiene más todavía. En lo espiritual, en nuestras vidas, en el propósito de Dios con nuestras vidas, tiene más en cuanto a milagros en la salud, en el cuerpo. Él tiene más en cuanto a la provisión económica. Señor, te damos la gloria a ti. No queremos glorificar los problemas. Nosotros te glorificamos a ti. Estamos enterados, Señor, de la realidad. Nuestros pies tocan la tierra. Pero, Señor, tenemos tu palabra, que son buenas noticias. Tus palabras que tienen promesas poderosas. Tu palabra que despierta, fortalece, aviva la fe de tu pueblo. La fe es por el oír palabra de Dios. Señor, abre nuestros oídos, que podamos tener oídos de sabios para escuchar tu palabra. Señor, toma nuestros sentidos. Espíritu Santo, gobierna nuestros sentidos, gobierna nuestro entendimiento. Que podamos oír tu voz claramente, sin dudas, sin titubeos. Podamos tener claridad, podamos tener dirección en decisiones que tenemos que tomar en la vida, en diferentes ámbitos de nuestra vida. Que seamos guiados por tu Espíritu, guardados por ti, Señor. Cuando tú nos llevas, cuando tú nos guías, por más que el enemigo intente, por más que el enemigo ataque, Señor, tus ángeles acampan alrededor de nuestras vidas, acampan alrededor de nuestros hogares, acampan alrededor de nuestros vehículos. Señor, por donde nos movemos, allí tu presencia va con nosotros y nos da descanso. Ayúdanos a atravesar los desiertos, las luchas y las pruebas que son de común conocimiento en este país, pero también aquellas luchas y aquellas batallas personales, Señor, en los hogares, puertas para adentro. Actúa con tu poder, Señor. Gobierna, Espíritu Santo, cada hogar, cada integrante de las familias. Los que todavía no te conocen puedan venir a tus pies y no conocer una nueva religión o cambiar de religión, sino conocerte a ti, Señor, el único y verdadero, el Dios vivo, el Dios poderoso. Gracias por los milagros que tú estás haciendo. Gracias por los milagros que hiciste. Pero estamos mirando con los ojos de la fe los milagros que vienen, lo que tú harás, porque no vas a parar de obrar, Señor. Tu reino nunca entra en crisis. Tu reino nunca entra en escasez. Tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres el dueño del oro y de las plata. Tu palabra dice en Jeremías que tú eres el dueño de la tierra porque tú la hiciste y se la das a quien tú quieres. Favorece a tu pueblo en estos tiempos. Sorprende a tu iglesia. Que venga provisión de donde menos piensan. Que se abran puertas que han estado cerradas por años. A veces pareciera que estuvieran con cerrojos de bronce. Rompe toda traba. Derriba murallas de dificultades, de imposibilidades. Derriba murallas, Señor, de incredulidad y de dudas, para que tú puedas glorificarte en tu iglesia. Te decimos, Señor, estoy dispuesto. Dile al Señor, estoy dispuesto, estoy dispuesta a recibir de ti lo que tú tienes. Creemos en tu palabra. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro asidero, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti y estamos expectantes de lo que tú harás. En el nombre poderoso de Jesús, dígale al Señor amén, 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 amén. Decimos amén.